vamos a tratar un tema derivado de un comentario o una conversación que tuve con un alumno de una universidad independiente de Barcelona de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, donde una alumna en una clase preguntó, parece una pregunta tonta, pero tiene su sentido y me permite a mí, porque me encuentro dentro de ese caso, de explicarlo brevemente de forma sencilla para aquellos que tengan dudas, como tuvo esa alumna en sí mismo en su día y que me trasladó ese alumno, con el que suelo hablar de vez en cuando por Instagram y que tiene mucho interés y curiosidad en seguir conociendo lo que es el mundo del derecho penal. Es si un abogado, o sea, si una persona con antecedentes penales, es decir, que ha cometido delitos, ha cumplido prisión, o incluso no ha cumplido, pero ha cometido un delito y se le puso una alternativa a la prisión, puede ser abogado. Empezamos por la respuesta, como me gusta a mí cuando leo una sentencia, que es ir a la parte final y ver si he ganado o no he ganado el juicio, o si he conseguido lo que quería. Es sí se puede. El caso es mío. Todo el que me conoce, me sigue por redes sociales, sabe que yo estoy en la cárcel no una, sino varias veces, centros de menores y demás. Una persona con antecedentes penales sí puede llegar a ser abogado. Y como dijo, o utilizando las palabras que creo que él me verá cuando eso es, y puede ser un buen abogado. Que incluso porque esa propia experiencia en prisión te puede llevar a serlo. Pero ¿qué necesitas? Obviamente no es tan sencillo, yo he cometido delitos y ahora soy abogado y yo lo hago. Necesitas reunirse unos requisitos. En primer lugar, lo que yo tuve que hacer, que es lo sencillo, es que pase el tiempo suficiente porque se tienen que cancelar. Si tú, estando vigentes los antecedentes penales, por norma general, los colegios de abogados no te dejan acceder hasta que no hayan sido cancelados o sean cancelables al menos. ¿Por qué? Porque así lo dicen los códigos deontológicos del estatuto, aunque hay que ser un poco formal, pero no lo son. Es decir, que solo no podría acceder un abogado con antecedentes penales por penas que sean graves, es decir, que hayan cumplido pena de prisión superior a 5 años. Es en ese caso donde estrictamente solo tendrían que esperar a que se pasara el tiempo y se tuvieran que cancelar. Sin embargo, yo tuve que cancelarlos todos, pero porque es una tendencia un poco básica, es decir, tienes antecedentes, tienes que pasar el tiempo. Gracias a Dios, cuando yo empecé o me colegié, yo ya tenía el plazo que pedía el Código Penal en ese momento, que eran 3 años, por las penas que yo tenía. Entonces yo ejercí la labor a través del Ministerio de Justicia, que lo puedes hacer tú mismo, no necesitas un abogado, ni un procurador, ni a nadie. Tú mismo pides un certificado de antecedentes, ves aquellos que persisten, porque el juzgado no ha actuado de oficio. Una vez que los tienes, necesitas acreditar con certificados de fin de pena que han pasado ese tiempo. Los presentas un escrito y al mes o mes y medio te van viniendo todos cancelados. Cuando yo las tienes todos cancelados, accedí al colegio de abogados. Pero formalmente, realmente, solo te afectarían a aquellos cuyas penas de prisión fueran superiores a 5 años, es decir, que hubieras pagado un delito grave o que hubiera llevado algún tipo de inhabilitación para ejercer la abogacía. Son los únicos que formalmente te afectan, pero la tendencia es esa. Simplifican, tienes antecedentes, cuando los puedas cancelar, entras. Es decir, un abogado puede ser una persona que haya estado en prisión, es más, muchos casos como el mío, a lo mejor no tan públicos, pero sí conozco a personas, en mi época en la que estuve en prisión la última vez, había otra persona que ya estaba estudiando Derecho y que a día de hoy es abogado. Otras personas ilustres del mundo del fútbol han sido abogados, han entrado a la cárcel y han vuelto a ejercer la abogacía. Tengo un compañero de despacho brillante de Oviedo que también pasó por ahí, que ejerce la abogacía. Es decir, quizás hay más casos de los que se conocen, pero mucha gente lo desconoce. Si tienes antecedentes, si has estado en la cárcel puedes ser abogado, pero tienes que limpiar los antecedentes. Para aquel que tiene duda, ahí queda la respuesta.